El Domingo de Ramos o de Pasión no solo es como una puerta de entrada al misterio pascual, es decir, la pasión, la muerte y resurrección de Cristo, sino también una entrada al misterio de nuestro propio corazón, porque todos estamos reflejados aquí o allá en este relato de la pasión, todos. Lo que se ha leído hoy y casi todo el año es el Evangelio, hoy la pasión de Lucas, evangelista. Evangelista significa predicador. Los evangelistas son los que nos han transmitido de primera mano la fe de los apóstoles, discípulos de ellos algunos. A Lucas se lo considera discípulo de Pablo, porque Pablo en algún momento habla de Lucas, el médico que lo acompañó aquí o allá, cuando muchos de los suyos lo habían abandonado. Y lo que nos transmiten los evangelios es aquello que dice San Juan por ahí en la primera carta: nosotros transmitimos lo que hemos visto, lo que hemos oído, lo que han tocado nuestras manos. No es solo una inspiración poética allá en el fondo de un abismo, arriba de una montaña, en una bella playa, pensando en Jesús, sino nosotros transmitimos lo que hemos visto y lo que hemos oído, lo que tocaron con nuestras manos. Y eso que los apóstoles nos transmiten nos llega a través de sus discípulos. Y el misterio pascual significa que Cristo padeció, murió y resucitó. Ninguno se refiere, Pablo a veces tiene alguna revelación privada, pero no la transmite. Ninguno se refiere a alguna revelación privada, tan de moda ahora. Yo sigo esta aparición, yo sigo aquella, la Virgen dijo allá, este cura por el YouTube dice acá, el otro cura dice acá, incluso hablando del Papa, de Pepe, de Pipa, de todos. No hablamos de revelaciones privadas, sino de aquello que es necesario para creer, lo que necesitamos creer con la Iglesia, en la Iglesia y como Iglesia, no como espectadores. Lo que necesitamos creer para caminar juntos, más allá que aquella o aquel digan la Virgen, Jesús me dijo en privado, eso cada uno es libre por supuesto, pero no de izar una bandera de una revelación privada tirando al piso lo que la Iglesia en su conjunto, desde la infalibilidad en estos temas del sucesor de Pedro, a cierta infalibilidad del pueblo de Dios que camina creyendo. Vamos caminando juntos. Pero claro, cada año leemos la pasión de uno de los 3 evangelios sinópticos y todos los años, el próximo viernes, la de Juan. No voy a repetir lo que acabamos de leer, que es más que suficiente. Pero si quisiéramos resumir todo lo que Lucas nos ha dicho hoy y todo lo que Lucas dice en todo su evangelio, sin lugar a dudas podríamos resumirlo en una frase que está en el evangelio de Lucas, en ningún otro evangelio, tal como se las digo. Sean misericordiosos como el Padre es misericordioso. Punto. Mateo dirá sean perfectos, pero ahí nos sentimos mareados, perfectos como Dios. Lucas, que escribe a paganos, es decir, como a nosotros, que no heredamos la tradición judía, sí en el Antiguo Testamento, pero no corre por nuestras venas esa tradición y esa sangre, que no necesita ser explicada como Mateo explica a los creyentes que vienen del judaísmo. Lucas dice misericordiosos, pero no porque hace prestidigitación con las palabras, sino que la perfección de Dios es su misericordia. Sean misericordiosos como el Padre, ya desde el Evangelio de la infancia. Cuando la Virgen dice que la misericordia se extiende de generación en generación, o como Zacarías el Padre del Bautista canta, Él se acuerda de su misericordia, o Él nos visita por su gran misericordia. Y como las cuentas del rosario, en un
glosario evangélico, fíjense, yo pongo los títulos de los pasajes, nada más, que solo encontramos en Lucas y que revelan de una manera tan especial y luminosa esa misericordia. Por ejemplo, cuando Pedro es llamado por Jesús, esta frase solo está en Lucas. Después de ese milagro de la pesca milagrosa, ¿qué dice Pedro, especialista en pesca? Aléjate de mí porque soy un pecador. Y Jesús nos dice, sí, tenés razón, mandate a mudar, trae uno que sea bueno. Yo te haré pescador de hombres. Sígueme. O como Jesús que encuentra solo en Lucas una viuda que va a enterrar a su único hijo, viniendo de Naín, una zona que para los judíos eran medio paganos, allá en el norte, en Galilea. Jesús se detiene, no es una mujer que le dice, resucita a mi hijo, se detiene, no llores, mujer. Como le diría hoy a las mujeres que lloran, no lloren, lloren por sus hijos, como aquella viuda de Naín y lo resucitó. O como la parábola del buen samaritano, solo está en Lucas. O como Marta y María que lo reciben en su casa, incluso se pelea un poco Marta porque María no la ayuda, algo tan doméstico como lo que ocurre en nuestra casa. Y Jesús, Marta, Marta, no te aflijas por tantas cosas, solo una es necesaria. María eligió la mejor parte. O si yo les pregunto, ¿qué parábola es la que más le llega a su corazón? Casi todos van a decir, y si hacemos un referéndum, ya que venimos de elecciones y vamos a elecciones, la del hijo pródigo, solo está en Lucas. O Lázaro, el rico, que ignoraba al pobre, Lázaro el pobre, que era ignorado por el rico, que vestía, fiesta y qué sé yo, y nunca se había dado cuenta que estaba a su puerta. O de los 10 leprosos, ¿cuál volvió a dar gracias? Solo el samaritano. Todo esto está solo en Lucas, en ningún otro. O el fariseo que reza hablando de sí mismo en una especie de selfie espiritual, y el publicano que está allá al fondo dice, Señor, ni se animaba a levantar la cabeza. Y finalmente Zaqueo. Baja, Zaqueo, yo voy a ir a tu casa, jefe de publicanos, jefe de pecadores para los judíos. La frase con la que comienza la última cena hoy, la primera que he leído yo, haciendo las voces de Jesús, no el cronista, ahí me están llamando para que termine, pero ya voy a terminar. Fíjense qué frase, con la que solo Lucas, abre la última cena. No es como nosotros, falta alguno, ¿cuántos hay? Porque tengo que calcular la carne, ¿cuántos hay? No. He deseado ardientemente comer esta Pascua con ustedes. Podemos imaginar nosotros, con nuestros corazones pequeñitos, grandes, ¿cómo será un deseo ardiente de Jesús? ¿Lo podrían imaginar? Jesús, mostrame un deseo ardiente. Quizá no paso más que el del bolero que me gusta o la canción de amor que me gusta. Y cuando la canta el cantor o la cantora que me gustan, suspiro y sueño por un pañuelito que me tire o un besito. ¿Cómo será? ¿Cómo será un deseo ardiente de Jesús? Y Jesús conoce a sus apóstoles y lo que va a ocurrir. Pero no le dice a Dios, sí, es lo que hay, estos son, no tengo otros, ay, si hubiera tenido otros, no me queda otra, no tengo otra salida. No, he deseado ardientemente comer esta Pascua con ustedes. Las lecturas de hoy nos ayudan a comprender cómo es el deseo ardiente de Jesús. Isaías dice, alentar al abatido, consolar al triste, liberar al prisionero, en la escucha y el silencio ante los ataques, sin echarse atrás, sino dar un paso adelante para ayudar al que sufre. Eso es Isaías, varios siglos antes de Cristo. O como Pablo que dice, tengan los mismos sentimientos de Cristo, el que se humilló, haciéndose hombre, aceptando la muerte y una muerte de cruz. ¿No es esto lo que decía Jesús? El que se humilla será ensalzado y el que se ensalza será humillado. Después de las tentaciones, en el relato de Lucas que se leyó
allá en el ya lejano 6 de marzo, domingo del primero de Cuaresma, saben cuáles son las tentaciones. Pero Lucas dice algo que no lo dicen los demás. El diablo se alejó de él esperando el momento oportuno. Eso lo dice Lucas. Después de que Jesús rechazó las tentaciones con la palabra de Dios. ¿Y cuál es el momento oportuno? Porque parecería que triunfa en este momento oportuno. El Evangelio de hoy nos ha dicho el poder de la oscuridad. Sí, el poder de la oscuridad que es capaz de entrar en el corazón de los hombres. Como entró en el corazón de Judas y como le advirtió Jesús a Pedro, mirá que Satanás va a querer zarandear tu corazón. Vivimos preocupados por el Facebook de hacerle así o así al Papa, cuando Jesús mismo le dice, no te preocupes, yo voy a rezar por ti para que tu fe no desfallezca. Y cuando estés de vuelta, es decir, de vuelta de la tentación, confirma a tus hermanos. Tenemos siempre en la Iglesia, no ha faltado el sucesor de Pedro que confirma en la fe a los hermanos, a nosotros, y tenemos el tupé de examinar cada día, con YouTube o sin YouTube, la fe del sucesor de Pedro. ¿Por qué no va a Kiev a morir? Y uno diría, ¿y vos? Cuando ni sabemos lo que se está haciendo para lograr una paz. Pero claro, nosotros en casa bien lo decimos, en nuestras comunidades bien lo decimos, en los partidos políticos bien lo decimos, se dice el pecado pero no el pecador. Es una frase del Evangelio, pero cuando el Papa actúa así, vivimos en un circo romano. Pero al que le bajamos el dedo del emperador es al de turno. Esas son las tentaciones. Aún sabiendo Jesús, como dice el Evangelio de hoy, que Lucas lo pone esto en la última cena. Discutían quién era el más grande, en la última cena. En otros evangelistas está en el camino, por ahí. Estos discuten en la cena, cuando Jesús ha dicho, uno de ustedes me va a traicionar. Es interesante porque Lucas esa misericordia la traduce en todos los momentos más difíciles de la pasión. En el huerto de los olivos no hay ningún reproche a los discípulos. Incluso los alaba en la última cena. Ustedes han perseverado conmigo en las pruebas. Y en medio de la agonía, y agonía no significa que está muriendo, agonía, la palabra en sí, por eso se dicen disciplinas o deportes agonísticos, es la tensión del que está por luchar, correr, pelear, todos los deportes, esa tensión, ese sudor de que ya largamos, ¿no es cierto? Al comienzo de las grandes competencias. Incluso aquí se duermen solo una vez. Incluso Lucas agrega como justifican, se durmieron por la pena que tenían, por la tristeza. No solo, sino que alguien, en otros evangelistas es Pedro que le corta la oreja, aquí tenemos a Jesús que le sana la oreja al soldado que viene a agarrarlo. Por eso trata con delicadeza a los apóstoles, que incluso en el relato de hoy no dice que huyeran. En el interrogatorio hay solo una frase que está en él, en Lucas. Seguimos hablando de la misericordia. ¿Qué hizo Jesús cuando lo traicionó Pedro o lo negó 3 veces? ¿Qué hizo? Lo miró. Significa que que Jesús está siempre ahí. Lo miró. ¿Y qué significa lo miró? ¿Que le hizo así? Por favor, los teléfonos, si los pueden apagar, se los voy a agradecer. ¿Qué significa lo miró? ¿Lo miró así como hacemos nosotros? Ya te voy a agarrar, ya vas a ver. Lo miró. Y él, que también lo miró, lloró amargamente. Jesús te mira, no para pedir tu cabeza en una bandeja, te mira. Mira que Satanás ha pedido zarandearte, pero yo rezaré por ti. Jesús está presente.
en la serenidad, en la tranquilidad de quien se sabe inocente. Él ya ha entregado todo al Padre. En el juicio incluso aparece algo que no está en ningún otro lado. A Pilato le dicen que Jesús ha cometido delitos contra Roma, no pagar el impuesto, incitar a la rebelión, creerse rey Mesías, nosotros no tenemos otro rey que el César. Lo acusan de pervertir a nuestra nación. Jesús había dicho en el Evangelio: den al César lo que es del César y a Dios lo que es de Dios. Jesús cura la oreja del soldado herido. Jesús es puesto en ridículo por Pilato, por Herodes y por los sumos sacerdotes. Pero qué curioso, que Pilato y Herodes, que no se bancaban entre sí, parecido a lo que pasa en tantas coaliciones, la que gobierna, la que no gobierna, que no se aguantan entre sí, ese día se amigaron. En la pasión de Jesús, Jesús logra que los enemigos, aun estos, sean amigos. Incluso cuando accede Pilato al pedido del pueblo, 3 veces le gritan: crucifícalo, se lo entrega para que hagan con él lo que quieran. Pero fíjense que en un momento leemos, también en Lucas, que el pueblo judío se conmovía y se golpeaba el pecho por la suerte de este inocente. Las mujeres lloran y Jesús se detiene entre ellas. Y la última pincelada que les dejo, perdonen si me he alargado mucho, es algo que no está en ningún otro evangelio. No solo que está, perdónalos porque no saben lo que hacen. El pecado siempre ante todo es ignorancia. Uno puede decir, ignorancia, ¿no sabe el general ruso o el presidente tal o el cual que se están muriendo los niños, etcétera? Sí lo sabe. ¿Pero acaso lo quiere hacer? Sí lo quiere hacer, pero sigue siendo ignorancia. Como nosotros amonestamos a aquel que nos ha hecho mucho daño, no pegándole, no que te recontra, no quiero vale 4, vos me tocas la oreja, yo te agarro el cogote, sino si supieras cuánto me dolió lo que hiciste. Decimos eso, si supieras, no porque pensamos que el otro no entendió lo que hizo, lo hizo, pero en el fondo, si uno supiera a fondo lo que hace. Y la pincelada que les decía es el buen ladrón, solo está en Lucas. Reprocha a su compañero de muerte: cállate, nosotros estamos acá porque hemos hecho algo. Y le dice y le arranca, fíjense que es el primer canonizado de la historia. ¿Qué cosa? El primer canonizado de la historia, el buen ladrón. Hoy estarás conmigo en el paraíso. Y uno de los últimos que han sido declarados aptos para la canonización ha sido un sacristán de esta catedral, Artemio Sati. Ayer han aprobado el milagro y cuando era jovencito fue unos años sacristán. Atención los sacristanes y sacristanas de esta catedral, miren el patrono que tiene. Y luego fue a Viedma, tuberculosis. Dijo, no voy a ser sacerdote salesiano, quiero ser hermano coadjutor y dedicarme a los enfermos. Y ahí está, sus restos en Viedma. Miren qué alegría. Hoy estarás conmigo. Y las últimas palabras de Jesús: Padre, en tus manos entrego mi espíritu. En Lucas hay 3 veces en esta pasión que Jesús se dirige al Padre diciendo simplemente Padre, no Dios mío, Dios mío. Padre, si quieres, aleja de mí este cáliz en el huerto, pero que no se haga mi voluntad sino la tuya. Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. Cuando terminó de leer el Evangelio, Padre Luciano, el Evangelio de la entrada de Jerusalén, dijo una frase que solo está en Lucas. Cuando escuchan a los chicos y jóvenes que dicen Hosana, el hijo de David, o bendito el que viene en nombre del Señor, lo están llamando el Mesías. Se acercan a Jesús, decirles que se callen. ¿Y qué dice Jesús? Les aseguro que si ellos se callan, gritarán hasta las piedras. No sea que con el buen sentido del humor de Dios, unido al sentido del amor,
algún día griten nuestros muebles de cocina, nuestros instrumentos de oficina, nuestras oficinas públicas, lo que nosotros hemos callado o nos hemos metido en el bolsillo. Y Dios suele cumplir lo que dice, que las calles de nuestra ciudad, las plazas griten lo que no hemos sabido gritar. Seamos misericordiosos como el Padre es misericordioso. Que tengan una muy feliz y fecunda Semana Santa y si no nos vemos, felices Pascuas. Este año iré para el lado de Huanguelén, Pazman, Puramalal. Cada año voy a distintos sectores a recorrer esto que es tan grande y nos supera.